Hola, un saludo. Para la entrega de la práctica número 7 de la materia de Taller de Ingeniería Electrónica, donde se nos solicitaba realizar un proyecto con Arduino, decidí realizar un dispensador de alimento para mi mascota, para mi gato, y el cual utilicé una placa Arduino número 1, un módulo reloj y un servomotor. Para la explicación total del funcionamiento de este proyecto, primero que todo voy a mostrar un desarrollo físico o bueno, un video físico donde se muestra el funcionamiento total, ya el resultado final del dispensador, y después de eso, por medio de una presentación o de, bueno, del análisis del documento, explicaré cómo fue que llegué al resultado y cuál fue el procedimiento a seguir con cada uno de los componentes y de los módulos necesarios para la realización pues del mismo proyecto. Entonces, intro al video. Realizando un análisis físico directamente del dispensador de alimento para gato, lo primero que miraremos es el movimiento que realiza el servomotor. Ahí vemos un movimiento rápido a la posición de 0 grados y un movimiento lento a la posición de 110 grados. Después de eso analizaremos lo que nos entrega el puerto serial. Podemos notar que vemos la hora impresa por el módulo reloj que se encuentra al lado derecho y la hora actual del computador que se encuentra al lado izquierdo. Si vemos, hay un desfase entre esas horas. Mientras que hay 45 segundos en la hora del computador, hay 28-29 segundos en el del módulo reloj. Notamos que se detiene a los 30 segundos y que espera unos 5 segundos para volver a activarse. ¿Qué fue lo que se realizó en ese tiempo? El movimiento del servomotor. Después de eso podemos saltar al análisis de tanto la placa Arduino como de la batería que se encuentra abajo y que se puede utilizar como alimentación a la hora de conectar el Arduino necesariamente al dispositivo. Entonces podemos notar que en este momento el Arduino se encuentra conectado al computador y también ahí podemos ver el análisis del módulo reloj con todas las conexiones necesarias. En la parte superior a la conexión de los pines 9, 8, 7 y 6 y la conexión GND y de 5 voltios. Luego de eso también podemos analizar que en la parte superior estaba realizando las conexiones necesarias para el módulo reloj y en la parte inferior está realizando las conexiones necesarias o los tres puertos de uso para el servomotor, el cable color café, rojo y amarillo, los cuales entregan diferentes posiciones de datos, y el cable amarillo es el que nos dirige al Arduino para el pin número 9 y le entrega todas las conexiones. Luego de eso podemos notar cómo es la rampa donde cae la comida y cae directamente al plato de la mascota. En la parte superior podemos ver el movimiento que realiza la tapa giratoria que tiene pues la botella. Al llegar 30 segundos o 0 segundos en este caso, podemos ver que la tapa gira rápidamente, dejando caer la comida y luego volviendo lentamente por el movimiento del servomotor a la posición de 110 grados. Si nosotros realizamos una prueba directa, ingresando un poco de comida a la tapa superior para que éste no colapse ni se trabe por el peso que tenga la comida, y la ingresamos y tapamos el distribuidor de comida y esperamos un poco a que se realice el movimiento automático, podemos ver que al abrirse la tapa cae la comida necesaria y nuestra mascota se puede alimentar. Ok, ya habiendo visto una parte física de cómo funciona el proyecto final, pues quisiera explicar cómo fue que se hizo todo el desarrollo y la comprensión para llegar a este resultado. Entonces, ya analizando el informe entregado, la introducción, idea inicial, el proyecto se basó, o lo que buscaba principalmente era resolver una necesidad local, una necesidad que yo tenía aquí en mi casa, y era que cuando nosotros viajábamos, eh, no había forma sencilla de darle pues la comida, la alimentación a nuestra mascota. Entonces quería encontrar una manera de automatizar este problema, de conseguir que mi gato consiga alimentación bajo sus horarios específicos, o sea, las horas en las que siempre le damos la comida, de manera automática, sin necesidad de que nosotros estuviéramos presentes y pues así pues matar varios pájaros de un tiro. Entonces, para realizar este proyecto, utilicé los siguientes materiales: cartón industrial y palos de maqueta. Estos materiales son importantes porque son fuertes y resistentes. La ventaja que me dan es que me permitían formar todo el esqueleto de la estructura, donde poder colocar la botella, donde poder colocar los módulos, donde poder colocar el Arduino, y que eso fuera fuerte. O sea, a la hora de colocarlo en un lugar que no fuera por un accidente o algún golpe simple que se desbaratara, por así decirlo.
y que pues me permitiera colocar de diferentes formas cada uno de los elementos y ajustarles a la medida lo que yo necesitaba. También utilicé pues pistola de silicona, tijeras, Arduino Uno. Este Arduino pues era uno que yo tenía en casa, es uno bastante simple, bastante económico, pero que tenía todo lo necesario para la aplicación de este proyecto. Tenía los pines necesarios de conexión y no había nada pues de más exagerado. El módulo que yo utilicé fue el DS1302. Fue uno súper económico que encontré. Después me arrepentí de haber comprado ese módulo, ya que había otros mejores y que tenían mayor funcionalidad y que eran más fáciles de encontrar las librerías, que ese fue un gran problema, pero que pues al final sirvió para la solución del proyecto. Un servomotor, el servomotor que compré también fue uno bastante sencillo, uno económico, que si hubiera comprado otro también hubiera tenido una mayor funcionalidad, pero que sirvió para el desarrollo del proyecto. La botella plástica y cables jumper, macho macho y macho hembra. ¿Por qué macho hembra? Porque resulta que el módulo tenía sus salidas eran macho y necesitaba pues conexión con el Arduino, cuyas entradas todas son hembra. Entonces, esta es una fotografía de el cartón utilizado, cartón industrial y palos de maqueta para la selección pues del sistema, del esqueleto del dispositivo. Esta es una foto del Arduino utilizado, el Arduino Uno. Es un Arduino bastante simple con los pines necesarios. Los que se utilizaron fueron el pin 9, 8, 7 y 6. El 8, el 7 y el 6 se utilizaron para la conexión con el módulo y el 9 para la conexión con el servomotor. También la salida GND de este costado y la salida GND de este costado y las dos entradas de voltaje, este de 5 voltios y este de 5 voltios para alimentar los dos módulos aparte, el servomotor y el módulo. Este es el módulo utilizado, el servomotor utilizado. Como podemos ver, es uno bastante sencillo, es muy genérico, utiliza pues la disposición por colores de los cables. El café es el GND de salida. Este GND se conecta al pin GND de la parte inferior del Arduino. Y el pin del medio, el rojo, se conecta al de 5 voltios también de la parte inferior del Arduino. El del medio, el de color rojo. El de la esquina izquierda, el amarillo, este pin se conecta al número 9. Este pin digital 9 me permitía enviar la información, después en la explicación del código se muestra cómo, para el funcionamiento del servomotor y pues la funcionalidad que tenía que darle para que pudiera aplicarse dentro del proyecto. Esta es una fotografía de pues el montaje total donde estaban los tres componentes, el servomotor en la parte de atrás, el Arduino y el módulo. Todo esto después se puede tapar con una caja, o sea también con más cartón o con otra forma para evitar que tenga un gran contacto con el ambiente y pues evitar daños a largo plazo. También se puede agregar una batería y conectarla a la fuente la fuente de voltaje, una batería de 9 voltios a la fuente de voltaje del Arduino y así, pues como podemos notar en la fotografía, se encuentra conectado al computador, pues así poder transportarlo de un lugar a otro sin ningún problema y que siga funcionando normalmente. Las conexiones de arriba, el pin de GND, el 9, el 7, el 9, el 8, el 7 y el 6, los pines de arriba, y abajo los pines de conexión GND y de 5 voltios. Y aquí la conexión con el servomotor. Este fue el módulo de reloj utilizado. A la hora de disponer de este módulo, podemos notar que tiene 5 salidas, el VCC, que es la entrada de corriente, el GND, que es el pin de tierra o de salida a tierra, y estos tres últimos que son bastante importantes, el CLK o el clock, que es la salida de tiempo de este módulo, el date, que es la salida de fecha del módulo, y el RST, que es el reset, que es para resetear completamente la fecha del módulo. Todo esto es un circuito bastante sencillo que funciona con el microcontrolador DS1302. Hay varios microcontroladores que funcionan con esta funcionalidad de análisis de hora o pues de guardar una fecha y una hora específica. En este caso, este módulo utiliza el DS1302, que no es uno muy común, pero sí es bastante económico. ¿Cuál es el problema? Resulta que para este microcontrolador no es muy fácil encontrar librerías en Arduino. No es muy fácil encontrar el código necesario para su funcionamiento. Entonces, si por ejemplo yo hubiera comprado otros modelos como el DS3132
o el 1307, que son más comunes y bueno, también tienen más apoyo, las librerías hubieran sido mucho más fáciles de conseguir. En este caso, tuve que hacer una investigación y encontré una librería que me funcionó perfecto en un GitHub que se deja pues en el link de referencias. El módulo también funciona con una batería, una CR2032 de 3 voltios, una batería muy genérica, pero cuya funcionalidad es guardar la hora, o sea, que siga funcionando a pesar de estar desconectado. A pesar de que, bueno, no se encuentre conectado en los módulos de corriente, esta batería permite que la hora que tenga guardada el módulo sea almacenada y pueda ser replicada y reutilizada cuando sea necesario. Eso nos sirve bastante porque pues va a seguir almacenando la hora y va a permitir que el proyecto funcione en el momento exacto que nosotros le programemos. Después de eso notamos que el pin BCC es conectado a la salida de 5 voltios, el GND pues a la salida de tierra, el CLK o el clock está al pin digital número 6, el DAT o el date está conectado al número 7 y el RCT al número 8. Todo eso tiene una utilidad más adelante que se explica a la hora del trabajo con el código. Y estas son fotos finales del resultado entregado, con su continuidad con los módulos y la batería, y pues el otro costado donde se ve la botella junto con la entrega de alimentos. Igual tal cual como se mostró en el video, ese es su funcionamiento. Ya viene el análisis del código. Lo voy a dividir en 3 partes para explicar pues cada una de sus componentes y por qué se utilizó cada una de las librerías y las funciones necesarias. La primera parte, y ya directamente acá en el código, fue el ingreso a las librerías necesarias. Esta fue la librería que encontré con el link que mencioné que se tuvo que investigar porque es muy específico para el microcontrolador 1302. Entonces, aquí se encuentran todas las funciones necesarias para trabajar con ese microcontrolador. La siguiente librería, esta sí es muy genérica, la encontré en la biblioteca de Arduino, me permitía controlar una gran cantidad de módulos de reloj, entre esos el 3132 y el 1307, que son los más genéricos, y que está acá no porque tenga ese módulo, sino porque tiene una función que me ayuda bastante a la hora de recibir la fecha y hora del computador. ¿Qué es lo que hace el código en general? Recibe la fecha del computador, la guarda en el módulo y pues le ordena al Arduino que bajo ciertas horas le entregue alimento al gato según los datos que tenga el módulo. Entonces, pues esa es la generalidad de lo que hace el código. Después de eso, la biblioteca servo, que es para trabajar con el servomotor, muy genérica. Definimos una variable servo, o sea, definimos una variable para controlar el servomotor. La llamaremos bloqueo, se explica más adelante. Y aquí es un comentario para recordar dónde fue que conecté cada uno de los pines específicos en el módulo. El clock en el 6, el date en el 7 y en el RCT en el 8. Y utilizamos o creamos una variable de tipo virtualbotics RTC con el nombre de myRTC y pues conectamos el 6, el 7 y el 8. Ya como las especificaciones del módulo se pueden cambiar, pero pues utilizamos estos pines para ser específicos y poder utilizarlo. Y ya aquí adentro en la función setup, que es lo primero que hace antes de iniciar el ciclo repetitivo en Arduino, en esta función lo primero que hacemos es iniciar el puerto serial, que tal cual como se mostró en el video, pues me permite ver la hora que tiene el módulo reloj y la hora que tiene mi computador y así compararlos y notar pues la diferencia que hay de tiempos o el tiempo que se demora en compilar el código y en recibir la hora del módulo, que es una diferencia de un par de segundos. Eso es lo que hace esta línea. Y después de eso viene la atadura de la función de la variable que habíamos creado aquí arriba, bloqueo, a el pin número 9. Así cualquier función que nosotros mandemos a bloqueo saldrá por el pin número 9 y se le ordenará directamente al servomotor que está conectado a la entrada número 9. Ahora, esta parte es importante. Creamos un tipo de dato, datetime, que se llama fecha. Este tipo de datos se encuentra dentro de estas funciones genéricas, por eso fue que se incluyó esta librería. Y aquí, a esta fecha, le agregamos otro tipo de dato datetime, donde le podemos agregar el date y el time. Estas funciones me entregan la fecha actual de mi computador y me entregan el tiempo actual del computador. Con estas dos funciones yo puedo recibir la hora actual y guardarla en una variable. Esta variable la utilizaremos después en la siguiente línea para agregarla al módulo. Esta función que hay acá, la setDS1302time,
se la aplicamos a la variable myRTC, que es la que nosotros creamos acá, que es la dirección directa al módulo, y le decimos que agregue las siguientes variables: los segundos, los minutos, las horas, el nombre del día, el número del día, el mes y el año. Todas estas están acá y se las agregamos con la variable fecha. Entonces aquí ingresa el número que ya habíamos agregado aquí previamente. Por lo que pues el módulo recibe directamente la hora en la que nos encontramos actualmente junto con la fecha. Después de eso bloqueo gripe, o sea, lo que le decimos es que el servomotor quede en la posición 110 grados. Es lo primero, para que quede de posición horizontal, y la tapa bloquee la salida de alimento desde la botella en la posición 110 grados. Después de eso ya viene el bucle infinito. En la función loop viene la variable myRTC con la función updateTime. ¿Qué es lo que hace esta función? Lo que hace es preguntarle al módulo qué horas es las que tiene, bueno, qué horas y fechas, y recibirla en el Arduino. Cuando la recibe en el Arduino, pues lo primero que hace es imprimirla en el puerto serial: fecha, hora, el año, el mes, el día, hora, minuto, segundo, para poder hacer la comparativa en el puerto serial. Pero notamos que aquí myRTC mount me entrega el número de la fecha. Esto es importante porque, por lo menos en los minutos y los segundos, después los vamos a utilizar para medir cuándo tenemos o no que sacar la comida del gato. Esta línea de código que hay acá es la que utilicé en el video para que el servomotor esté girando cada 30 segundos. Si myRTC.seconds es igual a 0 o es igual a 30, o sea, si los segundos son 0 o 30, que haga un giro. O sea, que de 110 que habíamos definido acá, pase a la posición 0, espere 4 segundos, un delay de 4000 milisegundos, y que después vuelva otra vez a 110. Y así para que vaya haciendo la repetición y sea vistoso el funcionamiento de la tapita giratoria dentro de la botella. Y luego viene esta función que es muy importante. Si recordamos, como dice en el documento, mi mascota se alimenta cada 4 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche de ese día. Entonces, de 7 a 11, 4 horas. Después de eso, de 11 a 3 de la tarde, o 15 en horario 24 horas, porque el módulo recibe pues horario 24 horas, a 19 en horario 24 horas. Entonces estaría recibiendo comida 4 veces. ¿Qué es lo que hace? Primero que todo, este if pregunta si estamos en el minuto número 0. Entonces, si nos encontramos actualmente en el minuto 0, ingresa dentro de la función y pregunta si estamos en la hora 7, en la hora 11 o en la hora 15 o en la 19. Con estas 4 horas, si nos encontramos en una de estas, lo primero que hace es realizar el giro. De la posición 110 pasa a la posición 0. Y pues espera 4 segundos, otra vez a la posición 10, hace el giro 2 veces para que salga la cantidad necesaria de comida. O sea, vuelve a esperar otros 10 segundos y otra vez hace el giro. Y ya sale la cantidad que se necesita después de haber hecho el giro 2 veces. Esa es la explicación total del código. Es bastante sencillo, pero se utilizan funciones de librerías ya bastante importantes y que tienen toda la información de cómo funciona el módulo y de cómo funciona el servomotor. Entonces, muchísimas gracias por su atención.